Caras vemos, genes no sabemos. Todos los seres vivos están formados por células, cuyo interior se encuentra un núcleo que contiene pequeñas estructuras que se denominan cromosomas, constituidos de largas cadenas de ácido desoxirribonucleico, también conocido como ADN, que es el tema que vamos a desarrollar en este momento. El ADN es una de las macromoléculas más importantes del organismo, ya que contiene toda la información genética heredada de nuestros padres. Es como un libro de cocina que contiene instrucciones para elaborar un pastel. En este caso, en lugar de pastel, tiene las instrucciones para elaborar un ser vivo. El ADN está formado por un grupo fosfato, un azúcar llamada desoxirribosa y una base nitrogenada. A este trío se le conoce como nucleótido. En este caso, el punto rojo es el grupo fosfato, este es el azúcar y ese es la base nitrogenada. Existen 4 bases nitrogenadas para el ADN: adenina, guanina, timina y citosina. El ADN tiene forma de doble hélice, como lo vemos en esta imagen. Es como una escalera de caracol, donde los escalones son las bases nitrogenadas. Existen, como ya les dijimos, 4 tipos de bases nitrogenadas, que están acomodadas de manera muy peculiar para cada especie. En el caso del ADN, la timina siempre será unida a la adenina, como vemos en esta imagen, y la guanina siempre irá unida a una citosina y viceversa. La repetición de muchos nucleótidos forman lo que son los ácidos nucleicos o genes, y al conjunto de todos los ácidos nucleicos se le conoce como ADN. El ARN es el tema que continúa. El ARN es un ácido nucleico formado por una hélice, como vemos en esta imagen. Vamos a prestar atención aquí al área punteada, ¿sí? Y juega un rol muy importante, ya que su principal función es ayudar al ADN a copiar y expresar los genes. En este caso se llama replicación y transcripción. Así como transportar material genético en la célula, en este caso sería la traducción, como lo vemos en esta imagen. Sus nucleótidos se encuentran formados de la misma manera que el ADN. En este caso, la diferencia es que el azúcar es una ribosa. Si ustedes lo notan, en el ADN era una desoxirribosa. De ahí provienen sus nombres de desoxirribonucleico o ribonucleico, ¿sí? En este caso, las bases del ARN son adenina, guanina, citosina y uracilo. En cuanto a su ubicación en la célula, el ARN comparte habitación con el ADN en el núcleo. Sin embargo, el ARN puede salir de él y hacer vida en el citoplasma con sus otros compañeros. ¿Esto para qué? Para llevar a cabo las funciones anteriores de replicación, transcripción y traducción, que no vamos a tocar el día de hoy, solo lo vamos a mencionar, y por eso les puse la imagen anterior para que ustedes se den una idea de lo que significa cada uno. Bien, al tratarse el ARN de una fotocopia de una partecita del ADN, también lleva información genética, ¿sí? Como lo vemos en esta imagen. El manual es el ADN y la fotocopia es el ARN, porque estamos fotocopiando una partecita, ¿sí? Pero sus características y su tamaño es mucho más reducido
y le permite pasar a través de los poros de la membrana del núcleo. Por eso es que este puede entrar y salir del núcleo muy fácilmente y llegar hasta el compartimento celular, donde se ensamblan las proteínas, las cuales funcionan para crear todas las funciones de nuestro organismo. Enseguida les voy a mostrar un video para que veamos las diferencias del ADN. Muy bien. Vamos a continuar el tema con las diferencias entre genotipo y fenotipo, definición y características. En este caso vamos a ver un pequeño video que nos va a ayudar de manera más resumida. El genotipo son todas aquellas características que se encuentran en los genes que conforman a un individuo. Estas características las heredamos de nuestros padres y no las podemos ver a simple vista porque están en los genes. En el caso contrario, el fenotipo son todas aquellas características que podemos observar a simple vista, tales como la altura, color de la piel, el tipo de cabello, el tamaño y forma de tu nariz, color de ojos, etc. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Así de fácil, muchachos. Esa es la diferencia y características de lo que es un genotipo y un fenotipo. Vamos a continuar el tema con las leyes de Mendel. Continuemos con el aprendizaje esperado de esta semana, que describe la importancia, función y ubicación de los cromosomas, genes y ADN, con énfasis en que identifiques la importancia de los genes. Estoy segura que quizá alguna vez hayas visto algún álbum de fotografías de tu familia, en donde aparezcan fotos de papá o de mamá cuando eran niños, y quizá te has dado cuenta y hasta asombrado del gran parecido que tengan contigo. Por lo regular, todos los integrantes de una familia mantienen características semejantes, y esto provoca que en muchos de los casos sean muy parecidos entre sí. Relacionado con este tema, hoy hablaremos acerca de conceptos básicos de genética. Recuerda que la genética es la ciencia que estudia la herencia entre los seres vivos. En ocasiones, puede que los hijos sean muy semejantes al padre o a la madre, como puedes ver en esa fotografía. Pero también puede ocurrir situaciones en las que el hijo no se parezca a ninguno de los dos progenitores. Sin embargo, puede presentar características de algún otro familiar, por ejemplo, del abuelo o de la abuela, y es ahí donde se dice que el hijo abueleó. ¿Pero por qué sucede esto? Esto se debe a nuestra información genética, a nuestros genes. ¿Pero qué es un gen? En sesiones anteriores tú ya identificaste qué son los cromosomas y dónde se ubican, identificaste qué es el ADN y cómo está compuesto. En esta sesión te toca aprender que los genes son pequeños segmentos de ese ADN contenidos en los cromosomas.
en donde se producen los elementos necesarios para las características hereditarias, como puede ser el color de ojos, el color de piel, tu tipo de cabello y todas tus características. Entonces no olvides, los genes son segmentos del ADN, es decir, como partes de ese ADN. Recuerda que durante la reproducción, las características de papá y de mamá provenientes de ese óvulo y espermatozoide van a determinar nuestras características. Ahora bien, es imprescindible hablar de genética sin mencionar el interesante experimento de Mendel. Mendel eligió la planta de chícharo comestible como sujeto de sus experimentos sobre la herencia y cruzó muchas veces dos plantas de chícharo para ver qué descendencia producían. Mendel siguió la herencia de estos rasgos durante varias generaciones, contando el número de descendientes con cada rasgo. Mendel se convirtió en el fundador de la genética. Ahora bien, te invito a ver parte de un video para entender en qué consistió este experimento de Mendel. Oli, bienvenido una vez más a tu canal de ciencia animada, BioTube. Y en esta ocasión, transmitiendo en vivo y en directo desde el aula de clases, examinaremos juntos el camino que condujo a Gregor Mendel a sus descubrimientos. Así que, ¡comencemos! Gregor Mendel, un monje austriaco, descubrió a mediados del siglo XIX los patrones básicos de la herencia. Hizo sus investigaciones mucho antes del descubrimiento del ADN y los cromosomas, y sus experimentos son ejemplos elegantes de la ciencia en acción. Por tal motivo, Gregor Mendel es considerado el padre de la genética. Antes de hacerse monje, Mendel asistió a la Universidad de Viena, donde estudió botánica y matemáticas. Ya en el monasterio de Santo Tomás, Mendel utilizó sus conocimientos para realizar una serie de experimentos revolucionarios con la planta de guisantes Pisum sativum. La elección de esta planta fue esencial para el éxito de sus experimentos. Los estambres, las estructuras reproductivas masculinas de la flor, producen polen. Cada grano de polen contiene espermatozoides. La polinización permite que el espermatozoide fecunde al gameto femenino, el óvulo, que se encuentra en el ovario, en la base del carpelo, que es la estructura femenina de la flor. Los pétalos de la flor de guisante envuelven todas las estructuras internas para evitar que entre el polen de otra flor. Así, cada flor de guisante suministra normalmente su propio polen, de tal forma que los óvulos de cada flor son fecundados por el esperma del polen de la misma flor. A este proceso se le llama autopolinización. Aunque normalmente las plantas de guisante se autopolinizan, los cultivadores de plantas también pueden aparear dos plantas de forma manual, mediante un procedimiento que se conoce como polinización cruzada. En la polinización cruzada, se separan los pétalos y se eliminan los estambres para impedir la autopolinización. Al espolvorear el extremo pegajoso del carpelo con polen de plantas que han seleccionado, los cultivadores logran controlar la polinización. De esta forma, es posible aparear dos plantas para ver qué tipo de descendencia producen. Valiéndose de la polinización cruzada, Gregor Mendel cruzó una planta de guisante de flor blanca con una de flor púrpura. Esta fue la generación parental, identificada con la letra P. Cuando cultivó las semillas resultantes, Mendel encontró que toda la progenie de la primera generación produjo flores de color púrpura. ¿Qué le había ocurrido al color blanco? Las flores de la primera generación, también llamada primera generación filial o F1, eran de un color púrpura tan intenso como el de la planta progenitora. El color blanco parecía haber desaparecido de la progenie F1. Mendel permitió entonces que las flores F1 se autopolinizaran, recolectó las semillas y las sembró. En la segunda generación o F2, alrededor de 3/4 partes de las plantas tenían flores de color púrpura y 1/4 parte flores blancas.
Las cifras exactas fueron 705 púrpuras y 224 blancas, es decir, una proporción de 3 púrpura a 1 blanca. Este resultado demostró que la capacidad de producir flores blancas no había desaparecido, sino que solo había quedado oculta. Luego Mendel permitió que las plantas de la generación F2 se autopolinizaran y produjeran una tercera generación o F3. Descubrió que todas las plantas de la F2 de flor blanca tuvieron progenie o descendencia de flor blanca, es decir, eran de raza pura. Hay 3 pasos principales para realizar con éxito un experimento en el campo de la biología. Elegir el organismo idóneo para el trabajo, planear y ejecutar correctamente el experimento y analizar los datos en la forma adecuada. Interesante, ¿verdad? A manera de resumen, podemos observar que en la primera combinación, un ejemplo fue la semilla amarilla con la semilla verde y dio todas semillas amarillas. Sin embargo, cuando dejó que llevaran a cabo la autopolinización, en la siguiente generación fueron 3 amarillas y 1 verde. Ahora recordemos, los genes poseen la información que determina nuestros rasgos, es decir, nuestras características, todo lo que nos caracteriza y que nos lo transmiten nuestros progenitores. Si observamos la imagen, haciendo una retroalimentación de lo que hemos aprendido hasta el momento, tenemos nuestra célula, el núcleo, los cromosomas. Ese cromosoma es ADN compacto, ¿sí? Lo estiramos y un segmento de ese ADN son los genes. Ese gen codifica un cierto tipo de proteína que va a determinar una característica específica de nuestra persona. Pero veamos este tema de una manera más interesante, para entender cómo más aplicable el experimento de Mendel. Va a haber 2 tipos de genes dominantes y genes recesivos. Los genes dominantes es aquel que se manifiesta con mayor intensidad sobre los genes recesivos. El gen recesivo podría ser como el gen oculto, y solo será necesario que uno de los progenitores herede este gen para que se expresen los hijos, como el color de ojos oscuros. Es decir, papá, cabello oscuro y ojo oscuro; mamá, rubia, ojo claro. El hijo tiene características del padre, ya que el gen que dominó fue el gen de cabello negro, y el gen de pelo rubio y ojo claro quedó de manera recesiva o oculta, tal cual como en el experimento de Mendel. Sin embargo, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos a los abuelos paternos y a los abuelos maternos, ¿sí? Estos abuelos paternos, aquí está el hijo, los abuelos maternos, la hija. Se casan estos dos, ambos, si se fijan, son de pelo oscuro y ojo café, pero de esta pareja, de ambos, la mamá, tanto de papá como de mamá, es de pelo rubio y ojo claro. Sin embargo, ellos tienen la característica del gen dominante del padre, pero de manera oculta o recesiva, tanto papá como mamá tienen el gen de la madre, de cabello rubio y ojo claro. Entonces, estos 2 chicos se casan, ambos de cabello oscuro y ojo oscuro. Sus hijos, de acuerdo a las leyes de Mendel, 3 serían con la característica del gen dominante de ellos, que sería el cabello oscuro y ojo oscuro, y como ambos tienen un gen recesivo u oculto de piel clara, cabello rubio y ojos claros, al menos uno de esos 4 hijos va a poseer características de las abuelas, por lo cual se puede definir que los genes recesivos solo podrán expresarse siempre y cuando los 2 progenitores
hayan heredado el mismo gen recesivo a su descendencia. Tal cual es el caso. Papá y mamá tienen ese gen recesivo, es decir, ese gen oculto de sus mamás, de piel clara y ojos claros. Gracias por tu atención y recuerda que cualquier duda o comentario nos puedes encontrar en el chat de Teams, por WhatsApp o los martes en la clase virtual.